Hacía una pregunta un poquito filosófica, ¿no? Cuba no se atreve a abrir verdaderamente la economía, solo a unos pequeños espacios en el área de los servicios, nunca de la producción. Es en gran medida, creen algunos, la más cerrada de las economías entre muchas dictaduras, más cerrada que, por ejemplo, la economía de la dictadura de Bielorrusia, que Rusia, por supuesto, que más cerrada que Vietnam, que se ha abierto un montón, que China, mucho más cerrada que China, incluso más cerrada que Venezuela, para poner solo algunos ejemplos. La pregunta es ¿por qué ese terror al mercado, no? Entonces tenemos hoy a Juan Antonio Blanco, que es director de Cuba Siglo XXI y que conoce bien la economía cubana, ¿no? En varias etapas para ayudarnos a entender esta y otras preguntas que tengo también sobre lo que ha pasado en Washington. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Por qué ese terror al mercado, no? Si otras dictaduras han demostrado que pueden abrir la economía y seguir siendo dictaduras, como es el caso de Vietnam, como es el caso de China, etcétera. Eso es una herencia de Fidel Castro. O sea, y esta gente recuerda que se declara en continuidad bajo, por supuesto, el control de Raúl Castro. Y de Raúl que cumplió ayer 93 años. O sea, Raúl, sin Raúl, ya sin Fidel, ¿podrían atreverse? Sin Raúl se puede descomponer el rompecabezas de esa élite de poder, porque él es el cemento que todavía mantiene en torno a él algunos mandos históricos que responden por razones casi que, no sé, de disciplina histórica a ese mando. El día que él falte, comenzará lo que empieza siempre en todos estos procesos. Pero decíamos eso mismo de Fidel y mira, no ha pasado nada. Sí, pero tenían a Raúl Castro ahí para la gente decía que Raúl no tenía personalidad, que no iba a poder, y mira cuánto. Bueno, oye, fue en el 16 que murió Fidel. 16. Ahorita ya vamos para 10 años. En 16. Bueno, también tiene el ejemplo de Franco, que pensaba que lo tenía todo atado y bien atado. Esa era su frase. Todo está atado y bien atado y se le desató. Y se le desató. Pero era otra sociedad, ¿no? Había más libertad, a la gente no le va a gustar, a los españoles. Había más libertad con Franco que con Fidel Castro. La había, y había lo que tú te referías antes, o sea, había espacios de libertad económica que en Cuba nunca han llegado a existir. Pero volviendo a la herencia de la filosofía de Fidel Castro, él consideraba que nada podía irse fuera de control en el sentido de que generara distribución de poder, porque según él, detrás del poder económico vendrían reclamaciones de más autonomía política y de otra naturaleza, y por lo tanto eso ha sido un dogma rígido de este grupo dirigente. Ahora, yo no creo, más allá de la muerte de Raúl Castro, eso ya hoy es insostenible, y eso es lo que refleja incluso algunos debates. Pero ellos han aprendido a vivir en la insostenibilidad, se podría decir. Vamos a ver, hay un programa que se llama Cuadrando la Caja, que es un juego de palabras, ¿no? De Cuba, que yo creo que ahí ellos siguen deshojando la margarita de la economía. Veamos. Urge en el sistema empresarial dotar a esta estructura de una plena autonomía. Evidentemente eso conlleva a una mejor gestión económico-financiera, a una mayor productividad, a mejorar los estándares de calidad de las producciones de bienes y servicios. Es decir, nosotros consideramos que es una figura y un modelo económicamente viable, factible, legítimo, positivo. A ver, yo estoy oyendo esto de que las empresas tengan autonomía. Son más de lo mismo. De aquella época, ¿cómo se llamaba el señor de la Juseplan? Aquel primero que le pasaron la chagra, Humberto Pérez. Desde esa época están jugando que cuánta autonomía, cuánto menos. Por eso digo, deshojando la margarita ahí, no salen de ese... Porque a partir de esa filosofía de Fidel Castro, la única manera que tú puedes hacer para bloquear todo tipo de pretensión de autonomía por parte de algún sector es manteniendo este control rígido estatal central de supuesta planificación que no existe, porque no tienen nada que planificar, no tienen recursos que asignar y planificar. Gaesa se lo coge todo como si fuera un pulpo que vampiriza el resto de la economía, y son el grupo oligárquico de Gaesa que realmente se beneficia de toda esta cosa. Pero son muy mezquinos porque... Mira, el periodista Andrés Reinaldo dice algo que yo he repetido varias veces porque tiene algo de verdad. China es por hoy, por su población inmensa, el país con el mayor número de millonarios. Entonces, la idea esa cubana de que el millonario se va a volver, ya no depende del gobierno y se va a volver un opositor. Ni un solo millonario chino es opositor. No, porque su riqueza depende del Estado.
Y cuando empezaban a despuntar, no como opositores, pero con gente que quería ejercer esa autonomía, el actual gobierno, que ya es un retorno al pasado, a los viejos métodos centralistas del Partido Comunista, los controló, los quitó del medio. Hay algunos que se han tenido incluso que ir al extranjero y que han perdido las empresas grandes que tenían. Alibaba es una de ellas. Porque el gran peligro es ese nuevo modelo chino o ruso de lo que Carlos Marx llamó economía centralizada por el Estado, ¿cómo es que decía él? Monopolista de Estado. Economía capitalismo monopolista de Estado. Capitalismo monopolista de Estado, que ha terminado siendo al revés, comunismo monopolista de Estado. O un comunismo de mercado, que es una cosa muy extraña, que es muy peligroso porque ha sido exitoso. Siguen ahí en el poder. Yo incluso le llamo estalinismo de mercado porque mantienen el mismo rigor en totalitario en la política, pero se han abierto en la economía. Cuba no se atreven ni a eso? Bueno, pero yo te digo una cosa, yo entiendo la gente que me dice que llevamos 65 años esperando cómo esto se acaba de resolver y ellos siempre hacen, en su insostenibilidad, hacen alguna peripecia. Pero la crisis que ellos están atravesando es totalmente diferente a todas las anteriores. O sea, esto no es una crisis, pongamos como referencia el famoso periodo especial. El periodo especial es una crisis financiera, económica y comercial. Al desaparecer... Y un eufemismo, ¿no? Porque para no decir la palabra crisis, le llaman periodo especial. Sí, o situación compleja. Es como la libreta de abastecimiento cuando es en realidad libreta de racionamiento, sí. ¿no? Pero bueno, el asunto es que en este momento todas las estructuras están en un proceso de crítico. Estructuras ideológicas, estructuras políticas, estructuras culturales, estructuras económicas. Esta gente que sale en televisión están reflejando que dentro de esa burocracia y entre los académicos oficialistas y la burocracia se está abriendo un debate de que, señores, esto no da más, ustedes tienen que abrir esto. Es curioso porque tiene toda la palabrería de la economía capitalista y entonces la sueltan, lucen muy modernos, ¿no? Sí. Pero al final, ahora, nananina tres patines, como diría. Conectemos esto con la última vez que yo estuve aquí de visita, que estábamos hablando de el impacto que tenía la medida esta de quitarle a las MIPYMES cualquier dificultad bancaria en Estados Unidos y demás. Lo peor que traen ese tipo de actitudes por parte de Washington no es cuánto dinero materialmente, monetariamente le entra o no le entra. Eso es parte del problema. El problema es que una clase política tan reaccionaria, tan timorata, tan cobarde de dar cualquier paso, cada vez que le dan un aliento, lo recibe como una reafirmación. Tiene usted toda la razón. Cada vez que le abren la mano, ellos se la aprietan al pueblo.